Good morning. Gracias, Dennis. Voy a hablar un poco sobre el comportamiento adaptativo en personas con comportamiento problemático en personas con síndrome Down. Quiero hablar de investigación y cómo realizamos la investigación y luego hablar tanto de desórdenes psiquiátricos que ocurre con estas personas y también comportamientos problemáticos y adaptativos, y brevemente un nuevo instrumento que estamos desarrollando con, eh, con una asociación respectiva sobre este comportamiento. Y ojalá que no esté hablando muy rápido, sí está hablando muy rápido. Ojalá que mi acento canadiense no los perturbe, que no hable tan rápido. El instituto, la agencia federal que financia porciones muy grandes de investigación en Estados Unidos, grandes equipos, en 2007 identificaron 5 prioridades en esta agencia. Eran las 5 que quería enfocar su investigación en síndrome Down. Una de las progresiones respectivas, uno era el diagnóstico, la selección y las medidas funcionales, y la siguiente el tratamiento y manejo, vivir con el síndrome Down, y la tercera en la infraestructura de investigación, como hacer equipos de trabajo. Si vemos el financiamiento en los últimos 3 o 5 años, que se está obteniendo más financiamiento es la patofisiología, las ciencias básicas alrededor de comprender el síndrome Down y cómo mejorar las condiciones. Este es el financiamiento del Instituto Nacional de Salud, NIH, y voy a poner mucha de la información es de investigación sobre el síndrome Down, y realmente no tenemos tanta investigación como pienso que deberíamos de tener. Y aquí nos explica parte de esto, por lo menos en Estados Unidos. La barra de mero arriba, el gráfico de arriba, es el aumento en el financiamiento de investigación en NIH, que es el Instituto Nacional de Salud, y lo de abajo es lo que se gasta en síndrome Down. Está bajando. Esto es preocupante para las familias, para los clínicos, los educadores y los investigadores. Esta diapositiva es la que me gusta más para presentar la imagen y que suena la alarma. Si ustedes ven el autismo, la fibrosis quística, la enfermedad de Crohn, frágil X, el síndrome Down, todos los primeros están asociados con esto, financiamiento, y la de mero abajo es la que tiene menos. La cantidad más pequeña por individuo en este desorden cuando se compara con todos los demás, con autismo, con frágil X, que la causa es genética en síndrome Down, y en el otro es diferente. Y las buenas noticias, sin embargo, de las prioridades de 2007 del NIH es que ahora en Estados Unidos tenemos un registro de investigación. Lo importante de eso es que les permite a las familias y a los individuos y a los investigadores que se conecten y que colaboren en investigación importante en todo Estados Unidos, y ojalá a nivel mundial, que este registro ojalá esté disponible en todos lados para poder aumentar de forma exponencial nuestro entendimiento y la investigación y los hallazgos que se obtengan de este registro. Quiero hablar sobre los desórdenes psiquiátricos concurrentes. La presentación anterior fue muy exhortante, positiva, y esta es un poquito menos positivo. Voy a hablar del comportamiento adaptativo. Se está viendo la prevalencia de la psicopatología a estas personas con discapacidades intelectuales. Vemos que es más prevalente, 3 o 4 o 5 veces más prevaleciente. La mayor parte de estas personas no tienen un desorden psiquiátrico concurrente.
o coocurrente. La mayoría solamente es síndrome Down, pero hay un porcentaje de ellos sí tienen algunos problemas psiquiátricos coocurrentes, más que la población en general. Algunos de estos problemas psiquiátricos y de comportamiento son más comunes en las personas con síndrome Down. Es importante comprenderlos. En los niños vemos que alguna de la investigación que se tiene de 18 a 23% de los niños con síndrome Down tienen un desorden psiquiátrico coocurrente diagnosticado. En uno de los estudios se veía más alto, más del 34% de las personas con síndrome Down se les había diagnosticado con un desorden psiquiátrico, conforme a Facer y otros. Esto es bastante prevaleciente y muy importante. Otra área que vamos a escuchar de George Capone el día de mañana, específicamente alrededor del síndrome Down y el autismo. Por mucho tiempo pensamos que eran condiciones mutuamente excluyentes, pero sabemos que muchas personas con el síndrome Down también pueden presentar las 4 características del espectro de autismo. En investigación compuesta se identifica esa prevalencia de 5 a 10% de las personas con síndrome Down que también presentan una condición que se diagnostica como autismo. Hablábamos de un estudio, lo vamos a ver el día de mañana. En Ohio fue este estudio, 290 adultos con síndrome Down en el estado de Ohio. Personas que eran representativos de adultos con síndrome Down y la distribución de género es común de lo que se tiene, así como esta cuestión. Tenemos una prevalencia de más o menos un 7% de autismo. 7% de 291 adultos tenían un diagnóstico también de desorden de espectro de autismo. En términos de cuestiones psiquiátricas, otros desórdenes psiquiátricos en nuestra muestra, 21% tenía un diagnóstico confirmado psiquiátrico y lo más común era que no era Alzheimer. El más común era la depresión. La depresión se diagnosticó en 12% de estas personas y lo interesante era que la demencia del tipo de Alzheimer es mucho más alta en las personas con síndrome Down, pero muy a menudo se diagnostica cuando de hecho la persona ya está presentando depresión o esto se les diagnostica en los adultos con síndrome Down y este malentendido de la personalidad feliz, de que siempre están felices las personas con síndrome Down, que nunca se deprimen y eso no, también se deprimen y son más vulnerables y susceptibles a la depresión. Otros desórdenes que encontraron en nuestra población, ansiedad, bipolar, desórdenes de ingesta y demás. La demencia y el síndrome Down, tenemos mucha investigación en esta área que está en incremento, pero hay muchas cosas que aprender todavía y lo que es emocionante en el mundo de la investigación es que lo que estamos aprendiendo en el síndrome Down, las cuestiones del Alzheimer está ayudando a la población en general porque hay mucha investigación de la cromosoma 21 para ver si encontramos respuestas a la enfermedad de Alzheimer para toda la población. Es emocionante eso, así que la investigación primaria que se ha tenido nos ha mostrado que hay una coocurrencia de Alzheimer en los adultos con síndrome Down. Parece como que a todo el mundo se le habría diagnosticado Alzheimer. Tienen una patofisiología de Alzheimer, sí, pero más allá de la mayoría, no todo mundo presenta las características clínicas de una enfermedad de Alzheimer, pero algunos o muchos sí. Y las cuestiones más recientes, la conclusión de que el riesgo del Alzheimer aumenta con la edad, pero de hecho de 20 o de 30 años las personas no están tan en riesgo como se pensaba. Hay un aumento de riesgo de coocurrencia mayor que en la
que el resto de la población a medida que llegan a los 40 y a los 50 años. Lo emocionante de todo esto es que la longevidad, hablaban de esto, hablaban de la esperanza de vida de 30 años atrás, que llegaban a 20 años de edad, y ahora en Dennis Maguire, en la clínica de él, no es fuera de lo común ver gente que tiene 60 y 70 años. Vemos en el ejemplo, teníamos gente que estaba en los 50, 60 y 70 años con síndrome Down. Y eso es muy emocionante, mucha investigación de la prevalencia del Alzheimer. Vemos que aumenta sustancialmente con la edad. El riesgo del Alzheimer, el estudio de Organización de la Salud en el 95 para los de 4 años era 9% y luego se brincaba a 30, 35%, 36% cuando andaban en los 50 años y en los 55% cuando andaban en los años, cuando tenían 60 años a 69. Hasta los 70 está más cerca, mucho más alto, pero no todo el mundo va a obtener Alzheimer. Y otro estudio, había aumentos comparables, se ve la linearidad sustancialmente aumenta con la edad. Y sabemos que la presencia de la demencia en los adultos con síndrome Down también viene con comportamientos problemáticos, con esa presencia que se presentan estos. Comportamiento problemático es una definición que me gusta aquí porque se expresa bien, como lo muestra aquí. Son comportamientos socialmente inaceptables que pueden ayudar a las personas, a otros, o pueden ser destructivos en su medio ambiente. Incluyen comportamientos repetitivos y, como decía Dennis, y esto es un punto muy importante, un comportamiento repetitivo puede ser funcional. Cuando se considera que es problemático es cuando empieza a interferir con las personas y las funciones diarias. Ahí es cuando ya afecta mucho. Viendo la prevalencia de un comportamiento problemático, Benson y Brooks y se había reportado un 50% de la muestra de personas con discapacidad intelectual, no solamente síndrome Down, sino también otras discapacidades. Un 50% de ellos mostraba un comportamiento problemático. Otro estudio de Murphy y colegas encontraron que había un 64% de su muestra. Estas son muestras muy a menudo que son referidos clínicamente. Vienen porque hay problemas, pero sigue siendo sustancialmente alto. En nuestra muestra de 291 adultos, que no era una muestra clínica, vivían en la comunidad, eran individuos que participaban en nuestro estudio, viendo características de la salud. Un 46% se reportó cierta forma de comportamiento problemático. Y esta conducta problemática va desde, y esto no va a ser sorpresa, era repetitiva, 22%, la más frecuente, y luego también comportamientos de los que se habían retirado, que se habían aislado por sí mismos. La abstinencia o el comportamiento de no cumplir con algo, la agresión era más bajo, agresión verbal también. Algunos estos eran los comunes que veíamos en nuestra muestra. ¿Por qué? ¿Cuáles son las preocupaciones del comportamiento problemático? Obviamente interfiere con el individuo que tiene el síndrome Down, pero también es mucha carga para la familia, así que es importante intervenir en estas cuestiones de conducta problemática, como se decía antes, de apoyar el comportamiento positivo. Es importante pensar en el comportamiento problemático, no que lo tengan que suprimir, pero hay que enseñarles otras habilidades, mejor comportamiento para que la persona obtenga lo que necesita y quiere, que sea más adaptativo y más eficaz la forma en que obtengan lo que quieren, en lugar que tengan que recurrir a una conducta problemática, porque aumenta la carga y la tensión hacia la familia y también en los individuos
individuos que lo están presentando. También sabemos que esta es la razón principal por la cual se les excluye del trabajo. Cuando tienen comportamiento problemático, se les excluye de las aulas y de las escuelas. Esto es lo que hace que a la gente la excluyan o ya no la quieran ahí. Estas cosas de las que no se hablan, que hablaba Dennis aquí, lo que son los estresores o los agentes de estrés, depresión, que se nos olvida identificarlos en el medio ambiente cuando los comportamientos empeoran. Pensamos en los nuestros y cómo cambia nuestra conducta. También la gente con síndrome de Down en situación de estrés cambia su comportamiento. Tienen agentes de estrés, se puede individualizar y hay que entenderlo. Algunos de los agentes de estrés que se publicó en cuanto a discapacidad intelectual en una revista especializada, y esto no es sorpresa. El preparar la transición, anunciar que hay transición, facilitar la transición puede reducir el estrés dramáticamente, sustancialmente, y hay problemas ahí. Cuando hay pena, hay una pérdida personal, la persona con Down o síndrome de Down decía que no sentían pena, que no sentían dolor, y no, sí lo sienten. Que no hay apoyo social o de los padres también. La enfermedad, la discapacidad, sabemos que son más susceptibles a ciertas cuestiones, el hipotiroidismo, cuestiones médicas, la enfermedad celíaca, todas esas cosas, cuestiones médicas que afectan el bienestar y tienen un impacto en el comportamiento y demás. Sabemos entonces que las condiciones médicas pueden exacerbar el comportamiento problemático y no siempre hay que pensar que hay que cambiar el comportamiento o el medio ambiente. A lo mejor también hay problemas médicos y físicos que hay que explorar para descartar. Quiero hablar un poco sobre el comportamiento adaptativo. Esto no es lo mismo que esté mal adaptado. Las adaptativas son cosas que nosotros enseñamos, son habilidades que las personas aprenden y que seleccionan, que escogen realizar en distintos contextos, que están de acuerdo en realizar. Entonces, la definición del comportamiento adaptativo que tiene el AIDD es una recolección de habilidades conceptuales, prácticas y sociales que hemos aprendido y que desempeñamos. Y nosotros como sociedad tenemos ciertas expectativas de que la gente se comporte de diferente manera. Y esto cambia según la edad, que los niños se comporten de cierta manera y que los adolescentes de cierta manera y los adultos de otra manera. Así que es importante enseñarles conforme a la edad ese comportamiento adaptativo. Así que los que son prácticos, son las de la vida diaria, el transporte, el dinero, la seguridad, ocupacionales, personales, los conceptuales del idioma, de lectura, de escritura, luego en los sociales, cuestiones interpersonales, responsabilidad social, cómo hablar con la gente y demás. ¿Por qué los comportamientos adaptativos son importantes? Este es uno de los más importantes porque podemos enseñarles este comportamiento adaptativo. Muchos de ustedes y nosotros, yo mismo, pasamos mucho tiempo tratando de enseñarles destrezas cognitivas y aumentar la inteligencia y esas cosas. Esto realmente lo podemos enseñar. Ese tipo de conducta la gente con síndrome de Down puede aprenderlo por toda su vida, este comportamiento adaptativo. Sabemos que no se tiene una planicie a menos de que haya una desorden. La conducta adaptativa son aquellas habilidades que hace que las personas con síndrome de Down se vean invisibles, y eso no es malo porque hay gente que tiene malo comportamiento adaptativo, por ejemplo, los que pierden su trabajo, que pierden la escuela, pues porque no se pudieron adaptar. Y sabemos que en ausencia de una conducta adaptativa hay un aumento en el comportamiento con
problemático, y si les enseñamos el adaptativo que la gente necesita comunicarse para poder obtener la atención, para pedir ayuda, para pedir por que le den tiempo, entonces no tienen que recurrir a otros comportamientos que afectan. ¿Cuáles son las trayectorias del comportamiento adaptativo para los niños y los adultos con síndrome Down? Es diferente y cambia a los 5 o 6 años, aumenta el comportamiento adaptativo de manera exponencial cuando se están desarrollando los otros niños en forma importante, y es un poco más, es más lento que en los niños que están en desarrollo. Sabemos de una investigación por Liz Dykens, viendo a los niños de un grupo de 80 niños, de que los perfiles de ciertas debilidades, ciertas áreas en el área de comunicación en cuanto a comportamiento adaptativo, entonces tenían unas habilidades más débiles en cuanto a comunicación, pero no se trata de que sean áreas de limitación, tienen también fortalezas, especialmente en habilidades receptivas, idioma, y más débiles en cuanto a la expresión. En las capacidades sociales normalmente eran más altas, más fuertes en comparación con otras de la vida diaria, aquellos prácticos para la comunicación para las personas con síndrome Down. Quería mostrarles algunas trayectorias, algunos datos que tenemos para los individuos a lo largo de estos límites de edad. Estos lo hizo Dressler, este estudio, los niños y los adultos con síndrome Down, y lo que vemos por aquí es que el primer grupo son niños que tienen de 0 a 10 años y sus comportamientos adaptativos están aquí en estas áreas, en comunicación, vida diaria y habilidades sociales, y luego todos los adaptativos aquí de que de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, vemos una progresión alta en la adquisición y luego ya después baja en los 30. ¿Qué tan importante es esta disminución? Hay mucha controversia al respecto, muchas preguntas si esta disminución ocurre en todas partes. Parece que la investigación cada vez más se está inclinando a esta disminución de que sea exclusivo los que se están desarrollando Alzheimer o demencia, y si quitamos eso, si se quita eso, la gente con síndrome Down que no tiene demencia, la progresión continúa a la alza hacia los 40 y 50 años, y eso es muy importante porque eso es bueno, es información buena, así que hay que seguir enseñándoles habilidades de adaptación porque contribuye a la independencia y al éxito. Este es un estudio por Marshmallow que se está viendo el perfil de comportamiento adaptativo con personas con autismo. Cuando salen de la escuela y ya son adultos, pierden estas habilidades adaptativos, ya no los usan, si no se les enseña ya no usan esas habilidades por pereza. Si estás viendo los jóvenes con síndrome de Down, es un poco más bajo, pero sí siguen avanzando, siguen aumentando en su conducta adaptativa, y eso es muy importante, esa información. Nuevamente, el comportamiento adaptativo, lo interesante de esto es que parece que es el mejor indicador que tenemos en este momento para diagnosticar la demencia, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos con nuestra población. Uno de estos estudios que hizo Pressure y sus colegas vieron la escala de comportamiento adaptativo y vieron cuáles puntos predicen la demencia, y qué parece predecir demencia es la pérdida de estas áreas funcionales en comportamiento adaptativo. Empiezan a bajar las habilidades prácticas, funcionan, por ejemplo, con números y tiempo, se pierde la autoiniciativa, la autodeterminación, la autodirección y la responsabilidad. Estos son los comportamientos que vemos que disminuyen en los adultos cuando se les diagnostica la demencia.
Mucha investigación se ha realizado por personas como Sue Silverman, ver todos estos y rastrear para darnos información sobre el inicio de la demencia. Es difícil diagnosticarlo, el Alzheimer es algo clínico que hay que ver, y también este tipo de información. Estos son los elementos de habilidades de comportamiento adaptativo. Muchos tienen fortalezas en las cuestiones prácticas, habilidades prácticas y las de la vida diaria. Y lo que es importante de estos comportamientos adaptativos es que son fortalezas buenas, vocacionales, les ayuda a conseguir trabajo y a realizar el trabajo. Hablando un poco sobre este es un instrumento que hemos desarrollado que ya está casi listo. Lo desarrollamos con estos colegas, escala de comportamiento adaptativo como diagnóstico. Realmente esto es para individuos de 4 a 21 años de edad. Es semiestructurado, cara a cara, la entrevista de 30 a 40 minutos, su administración para desarrollarse y para poder diagnosticar la disabilidad en este aspecto, discapacidad en esto. Es breve. En México ustedes utilizan mucho la escala de comportamiento adaptativo. Levanten la mano si sí la utilizan aquí en México. Parece que no. No muchos. Si comparamos el diagnóstico, esta escala sobre esta evaluación, ese instrumento es sustancialmente más breve para la administración y tan robusto, y mide conceptualmente las destrezas, también las sociales y las prácticas en la vida diaria. Nuevamente, la administración, hay un entrevistador que puede ser un trabajador social, un psicólogo, se presenta al abuelo, al padre o una persona del personal que conozca bien a esa persona, y la calificación es muy similar a lo que normalmente se tiene. La persona no realiza esta habilidad o lo hace de manera independiente y más o menos entre uno y otro, o si lo hace pero necesita ayuda. Y el resultado final te da una calificación global en cuanto a la función adaptativa, y así se ve, así es como se ven los resultados. Lo interesante para las personas aquí en México es que si hay una traducción al español sobre esta herramienta de diagnóstico. Patricia Nava Macho y mi Lugo de la Universidad de Salamanca, y sería de mucha ayuda y de mucha utilidad esta herramienta en su trabajo cuando estén trabajando con personas con síndrome Down. Quisiera concluir y luego tendremos algunos minutos para preguntas. Las personas con síndrome Down son vulnerables hacia los desórdenes psiquiátricos, pero no todo mundo. No hay que entrar en pánico, no todo mundo presenta un desorden psiquiátrico concurrente, pero sabemos que son más vulnerables que la población en general, vulnerables a todo, no hay un factor de protección. Las personas con síndrome de Down son vulnerables especialmente a la depresión y la demencia, y también hay ciertos comportamientos problemáticos que son más prevalecientes, por ejemplo, desórdenes de la conducta o un comportamiento repetitivo que no es de cumplimiento y se puede manejar razonablemente. Es importante el comportamiento adaptativo porque lo podemos enseñar y puede contrarrestar los problemas de temor y los problemáticos, y sabemos que no necesariamente disminuye con la edad, a menos de que exista una demencia coocurrente. En el estudio teníamos una persona que tenía 78 años, con mucha salud, le iba bastante bien y no tenía demencia. De hecho, es un modelo para tener una vida saludable. Las personas con síndrome Down
tienen problemas de salud, pero esto no ocurre realmente sino hasta después de los 40 o 50. Este es un mensaje para llevarse a casa. Muchas gracias.